En el Nuevo Testamento no es raro ver a un Pablo enojado con sus iglesias o con su audiencia, corrigiéndolos constantemente por su pecado o por sus malas conductas. Pero en el libro de Gálatas no vemos a un Pablo enojado, sino que vemos a un Pablo confuso, a un Pablo que no entiende el por qué está pasando lo que está pasando. En el primer capítulo vemos que Pablo dice que está asombrado o maravillado de cuán rápido estas personas, los Gálatas, han decidido apartarse del camino correcto. Y en el capítulo 3, Pablo se pregunta quién habrá sido que logró convencer a estas personas, a los Gálatas, a volver atrás a la atadura de la ley. Porque la controversia central en el libro de Gálatas era que existía este grupo de personas, los judíos, que estaban intentando convencer al mundo que para ser salvo tenían que obedecer la ley, en particular el aspecto de la circuncisión. Y los Gálatas se habían dejado engañar. Y en el capítulo 4, Pablo se pregunta cómo es posible que ustedes que ya han experimentado la libertad que se encuentra en Cristo, prefieran o decidan voluntariamente volver atrás a la esclavitud. Y ayer mientras conversaba con algunos de los jóvenes de mi iglesia local, les hice la siguiente pregunta: ¿por qué un esclavo, una vez ha experimentado la libertad, preferiría volver atrás a la esclavitud? ¿Qué razón tiene un esclavo una vez finalmente ha logrado ser libre, ha logrado experimentar lo que es la libertad? ¿Qué razón tiene para volver atrás a la esclavitud? Y existen varias posibles respuestas a esta pregunta, pero Pablo ofrece una en el capítulo 6 de Gálatas que es bien interesante y bien pertinente para nosotros hoy día. Pablo dice en el capítulo 6 que estas personas que están logrando convencerlos a ustedes a que se circunciden, lo están haciendo simplemente para evitar ser perseguidos en el nombre de Cristo. Ser libres en Cristo en aquel entonces implicaba la posibilidad de ser perseguidos por el nombre de Cristo y por lo tanto ser esclavo era la opción más segura. En otras palabras, la razón por la cual una persona preferiría ser esclavo por encima de ser libre es simplemente porque es más fácil ser esclavo. Y esto es un fenómeno bien real. En la historia de los Estados Unidos, por ejemplo, en el periodo de la esclavitud, vemos que muchas de estas personas lograron finalmente escapar su esclavitud y ser libres. Y la forma que lo hacían era que lograban escapar del sur de Estados Unidos al norte, donde la esclavitud no era permitida. Pero lo que muchos no saben es que de todas estas personas que lograron finalmente escapar al norte y ser libres de su esclavitud, un gran porcentaje de esas personas decidieron eventualmente volver al sur y volver a su esclavitud. Cuando estas personas finalmente llegaban al norte, a pesar de que habían finalmente logrado obtener su libertad, se daban cuenta que las condiciones no eran las mejores. Era bien difícil, por ejemplo, para un ex esclavo conseguir trabajo para sostenerse. A pesar de que no existía la esclavitud como tal en el norte, sí existía todavía el aspecto de racismo social y estas personas tenían que vivir en esa sociedad. Y muchas de estas personas habían logrado su libertad al precio de dejar sus familias atrás en la esclavitud. O sea, a pesar de que ellos eran libres, sus familias seguían viviendo en el sur y seguían siendo esclavos. Así que al final del día, aunque estas personas habían logrado obtener su libertad, dentro de todas estas dificultades y aflicciones, muchos de ellos preferían volver atrás a ser esclavos. Y ese mismo fenómeno está ocurriendo hoy día en la iglesia actual. Ser cristiano no es fácil y muchos de nosotros preferimos volver atrás a la esclavitud. Es más fácil ceder al pecado y a la carne que resistirla. Es más fácil decirle que sí al mundo que decirle que no. Es más fácil ser parte del grupo que ser diferente. Ser cristiano en esta sociedad muchas veces implica el tener que perder amistades o familia. Implica tener que sufrir el rechazo de la gente, ridiculización, vergüenza social. Implica tener que enfrentar un mundo en donde el gobierno está pasando leyes que son contrarias a la palabra de Dios y nosotros tenemos que vivir en ese mundo. Ser cristiano es una lucha constante en contra de las dudas, el miedo y el pecado. Y en otras partes del mundo, ser cristiano es enfrentar la muerte. Y así mismo como los Gálatas prefirieron volver atrás a la atadura de la ley, muchos cristianos hoy día preferimos volver atrás a la atadura del pecado. Por eso es que vemos hoy día muchos cristianos viviendo vidas no cristianas, sencillamente porque eso es la opción más fácil. Pero aunque la esclavitud parece ser más fácil aquí en la tierra, no olvidemos que la recompensa es mayor para aquel que permanece en la libertad. Así que rechacemos el camino fácil que conduce a la esclavitud y escojamos el camino correcto que conduce a la libertad, porque solamente ese camino nos puede ofrecer vida eterna. Pero claro, eso es solo mi opinión. Dios los bendiga.